¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, Inadaptado Podcast Show. Con permiso del aquí invitado, gran Jesiah Hansen. Muchas gracias por estar aquí. No, dude. Más bien, muchas gracias por permitirnos estar aquí. No reveles nada. Bienvenidos a la oficina. Estamos en las instalaciones de Inadaptado Podcast Church Campus Tepic. No se crea, no se crea. No, aquí, Jesiah, la verdad te agradecemos que nos hayas abierto un espacio aquí en tu oficina, de recibir a nosotros. Es un honor y te agradecemos bastante. No, gracias. Gracias por venir. Nadie había venido a mi oficina para mira. grabar. O sea, es chido. Gracias, la A ver verdad. si no pasa una ambulancia o dos durante esto. Pero bueno. Y No tienen se que ha tocado. pasar. No Sí. sería un armadillo inadaptado sin una moto, sin una ambulancia pasando. Sí, muchas gracias, Jessy, por abrirnos la puerta de tu casa. Que sea, Robert, me sorprende tu corazón, tu amabilidad. Sí. La verdad es que es una persona digna de admirar y un cristiano que todos deberíamos de replicar en esa parte calurosa que creo que es algo que nos debe distinguir como cristianos. Sí, Amén. bastante. Gracias. Gracias a ti. Y a quien no sabe quién es Jesiah, que escucha este podcast, que creo que muy poquitos van a hacer si acaso, pues escuchen el episodio 16 en el que grabamos con él, vía Zoom, claro. Jesse, la verdad, para mí, y yo se lo mencionaba a Nane cuando veníamos el camino, yo quería mencionártelo así. Para mí, Jesiah es de las personas que tienen una revelación del Señor muy especial. En habla hispana, las enseñanzas más frescas y que han influenciado mi vida, yo las he escuchado de Dios por medio de ti. Entonces es algo digno de mencionar. Y aquellos que dicen, ay, no fangirles, no me importa, haz tu podcast y no fangirles. Yo quiero fangirlear poquito. Pero sí, es algo que admiramos bastante de ti. Creemos que Dios te ha dado una revelación muy especial, la verdad, y que conecta bastante y que son ideas muy, pues sí, que te transmite el corazón de Dios. Entonces. Gracias. Muchas gracias y gracias por tenerme aquí. Emocionado por tener una buena plática. Sí, así es correcto, es correcto. Gracias. Bueno, pues este episodio, en lugar de hablar como de un tema específico y por ahí darle, queríamos platicar contigo algunos puntos más puntuales, valga la redundancia, que nos interesaría saber tu opinión y cómo ves las cosas al respecto de eso. ¿Qué te parece? Suena bien. Sí, muy bien. Veamos, entonces. A darle. Pues, teorías de conspiración. Dale. Y Sí, todo. la Y la tierra vacía. Sí. ¿Ya? ¿Quién tumbó las Torres Gemelas? Si es que eso pasó. O Sí, sea, es. Sí, es que eso pasó, sí. la pandemia. Sí, yo tengo ahí mis fuentes que dicen que es... Yeah. Y yo tengo que tener la razón, ¿no? Nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial. Sí. Muchas cosas Todo se desató desde que supuestamente llegamos a la luna. Por favor, se puede ver la bandera ondearse. Sí. Hay muchas teorías de conspiración ahí. Yep. Y entonces iniciamos con la primera pregunta. A ver, dale. Jessy, creemos que... Lo hemos dicho mucho en el podcast, ¿no? Que de repente tenemos las enseñanzas básicas y las despreciamos, creemos que no son dignas, que le llamamos hasta... Es que esto no es para los cristianos que ya tenemos mucho tiempo en el evangelio, ¿no? Y tanto Robert y yo creemos que no es así. Creemos que de repente las enseñanzas básicas son las que más nos aportan. Y tú, en tu cristianismo, ¿qué es lo que más admiras de Jesús? ¿Qué es la parte más esencial que tú dices, esto es lo que me llama de Jesús? Me mandaron esa antes. Ajá. Y lo he estado considerando. Y sí, no es una respuesta básica tampoco. O sea, es ¿qué parte de Jesús? ¿No? O sea, ¿qué parte de su vida, de su ministerio? Supongo que lo que más me atrae a Jesús es... sería en el libro de Juan, en el prólogo para el libro. Juan comienza hablando acerca del verbo se hizo carne y caminó entre nosotros, ¿no? Y es gracia sobre gracia y todo lo que dice Juan 1, que en el principio, ¿no? Y creo que lo que más atesoro de Jesús, o sea, si se puede poner en una lista, que tendría 16 cosas empatadas, pero diría que
vino a revelarnos quién es Dios. O sea, era difícil para todo aquel antes de Jesús. Sería como guiarte por la noche con las estrellas y la luna, ¿no? La ley siendo como la luna que llega y puede medio dar un poco de luz. Y puedes medio ver si la luna está llena. Okay. Las estrellas, si las sabes leer, puedes apuntar hacia algún norte. Pero cuando Jesús llega como el sol, demostrándonos realmente cómo es Dios. Juan también argumentaría: nadie ha visto al Padre si no ha visto a Jesús. Okay. Entonces todos estos personajes del Viejo Testamento, lo único que tienen es, a lo mejor el ejemplo perfecto para lo mejor que tienen es Moisés viéndole la espalda a Dios, ¿no? Es un vistazo, es un momento, y en parte todavía hay cosas así, pero tenemos a Jesús, que si queremos conocer a Dios, vemos a Jesús. Jesús mismo dice, ¿no? O sea, cuando le preguntan, ¿cuándo nos vas a enseñar al Padre? Jesús dice, ¿cómo que cuándo les voy a enseñar si me conocen a mí? Yo soy la imagen del Dios invisible. O sea, me pueden mirar a mí y conocer el carácter de quién es Dios. Entonces, cosas como cambiar el agua en vino y voltear las mesas en el templo. Cosas así se vuelven muy llamativas pensando, ese es quién es Dios. O sea, es uno que toma lo cotidiano y lo convierte en vino. Sí, sí, ¿no? Y qué interesante eso que menciones, porque siempre que nos preguntemos cómo es el corazón de Dios, como tú lo dices, podemos voltear a ver a Jesús. Y ahí tenemos como en general las diferentes facetas de lo que Dios puede ser, y vino a traer el reino y esa cercanía con las personas. Sí, se me hace pues algo sí grandísimo de la persona de Jesús, y la verdad está muy, muy duro eso. Sí, justo lo veníamos platicando en el camino. Le decía a Robert que una de las cosas que a mí en lo personal más me impresionan de Jesús es la manera en la que trataba a las personas que no eran religiosas. O sea, todas las personas que no eran religiosas, todas las personas quebrantadas, nunca las hacía sentir que estaban equivocadas, que estaban mal. Al contrario, las hacía sentir amadas. Y esa parte creo que es la que más nos revela en el Evangelio, el corazón de Dios, justo como lo mencionas. Esta parte creo que es muchas veces lo hemos olvidado, ¿no? En algunas iglesias se olvida mucho esta parte de todo el amor, ¿no? Y creo que es algo que deberíamos de recordar todo el tiempo, que es lo que Jesús más vino a hacer. También lo decíamos mucho, que todo lo que nosotros hagamos lo tenemos que contrastar con lo que Jesús hizo. De repente creemos exactamente con la vida de Jesús, tomamos un versículo de Romanos, un versículo de Hechos, y lo sacamos fuera de contexto, no entendemos la totalidad del mensaje y no lo contrastamos con lo que Jesús hubiera hecho en este momento, y actuamos en eso, y te das cuenta que va en contra del amor, va en contra de lo que Jesús nos enseñaba. Pues Jesús es perfecta teología. O sea, no tomas diferentes versículos de la Biblia y dices, esto es como es Dios. No. Si no se somete a quién es Jesús, entonces lo estamos leyendo mal. Porque toda la Biblia se va a postrar ante Jesús. Y Jesús mismo como que pisotea la Biblia a veces diciendo, ustedes han escuchado, pero ahora yo les digo. Esa autoridad es... O sea, da miedo, ¿no? Sí. Pero él mismo toma la Biblia y dice, no, mi autoridad está aún encima de sus documentos. Sí. Aún encima de lo que... muchos lo llaman la palabra de Dios, ¿no? O sea, muchas Biblias llevan enfrente la palabra de Dios. Sí, palabra de Dios en P minúscula, pero Jesús es la palabra de Dios en P mayúscula, ¿no? Entonces, todo en la Biblia tiene que someterse a Jesús. Y si no concuerda, tenemos que leerlo con ojos frescos. Okay. Me gustó mucho eso, Toda la Biblia se postra ante Jesús. Qué gran verdad. Y es un buen parámetro que podemos darnos, ¿no? Siempre que algo no nos cuadre o algo nos esté llevando a tener actitudes, pues, que claramente producen en nosotros frutos negativos, quiere decir que estoy entendiendo mal esa parte, ¿no? Sí, bastante interesante. Ahora, Jesse, hay veces que nos presentamos en situaciones con personas que buscan más
como estilo cuando los fariseos cuestionaban a Jesús, que los trataban de poner en aprietos, ponerle un 4, como se dice, ¿no? Y de repente alguien así nos puede preguntar, o sin intenciones maliciosas, pero alguien como más interesado nos puede preguntar que ¿por qué creemos en Jesús? Tal cual. ¿Y tú qué le contestarías a alguien que no cree en Jesús, que lo analiza y te dice, pues fue una persona documentada que existió, pero no cree en su divinidad, y descartan de antemano la fidelidad de la Biblia como palabra de Dios, y que te pregunten, ¿y tú por qué crees en Jesús? ¿Qué es lo que le contestarías? O sea, es difícil, ¿no? O sea, explicarle a alguien por qué tú crees en Jesús. Específicamente si nace de una experiencia. Y no por algún, 1 más 1 es igual a 2. Entonces tuvo sentido en mi cabeza. Mucho con Jesús no tiene sentido y es lo que te quebra la cabeza. Es la razón que aún en los tiempos de Jesús hubo gente que vio sus milagros, que escuchó sus enseñanzas, que lo perseguían, lo seguían y tenían un buen ojo encima de él, y aún así no podían ver que era el Hijo de Dios, que era el Mesías, que era la palabra encarnada, ¿no? Entonces, explicarle a alguien por qué tú es un poco... yo la manera que lo describo es como es como intentar decirle a alguien, ya escuchaste la nueva canción de Adele, ¿no? Que acaba de salir. ¿Cómo se le describes? ¿Cómo le describes la nueva canción de Adele si alguien nunca ha escuchado a Adele? O sea, es como tratar de... Es algo tan personal. O sea, no, tienes que experimentarlo por ti mismo, tienes que escucharlo tú. Entonces es tratar de convencer a alguien de por qué te gusta la canción cuando ellos no lo han escuchado. Tienen que experimentarlo. Entonces con Jesús es un poco... la razón que yo creo en Jesús es porque lo he experimentado. He probado sus enseñanzas y he visto que sí traen vida. Cosas básicas que Jesús enseñaba, o sea, no, básicas y complicadas, ¿no? Como perdonar a alguien que te ha lastimado. Jesús promete dar vida y vida en abundancia y conocer la verdad, y la verdad te va a hacer libre, pero eso viene junto con practicar lo que Él enseñó. Cuando practicamos lo que Él enseña, es cuando descubrimos, sí hay vida y vida en abundancia en esto. Sí es cierto, hay verdad y esa verdad me hace libre. Esa es la verdad, pero tengo que practicarla. Entonces creo que hubo un movimiento muy fuerte en los últimos, no sé, de los 80s para acá, el movimiento apologista, ¿no? Sí. Famoso. Donde todos se creen los apologistas de la iglesia primitiva y nada que ver. O sea, realmente hay gente muy mala onda que quiere nomás presumir que ellos leyeron a Juan Calvino y sus institutos. Entonces argumentan su fe y hacen videos en YouTube y lo que sea, o van en una escuela y entran a un debate, o debatean con otros cristianos en Facebook o en persona, y siempre se me hizo contraproducente. Tratar de convencer a alguien por lógica, y de esa manera creo que apologistas, usualmente los mejores, sería como alguien como C.S. Lewis, no llega queriendo convencerte y cambiarte. De hecho, C.S. Lewis está tratando de explicar la canción que él escuchó y tratar de esto es lo que me convenció a mí. Si te sirve, aquí está, Mero Cristianismo. O su programa de radio, ¿no? Que tenía. Entonces, creo que mucho de tratar de convencer a alguien más, no sé, de que tú eres un pecador, ¿no? El evangelismo en la calle, ¿no? Tú eres pecador. No, yo no soy, yo soy una buena persona. ¿Alguna vez has mentido? Es como, se me hace como que, no sé, no vimos muchos frutos de eso. De donde más hemos visto frutos es gente conoce a otra gente que tienen los frutos del Espíritu. Entonces llegan a tu vida y pueden ver y pueden probar que el Señor es bueno. ¿Por qué? Porque conocieron la paz de Dios a través de tu vida. Conocieron el gozo
que sobrepasa todo entendimiento, la paz que sobrepasa todo entendimiento, el gozo escandaloso de que tener o no tener no depende, tu gozo no depende de esas cosas. Okay. O por ejemplo, tú practicas el perdón y alguien dice, ¿cómo es posible que perdonaste de esa manera? O digamos que eres un líder y Jesús que dice acerca de los líderes, los que quieren estar en autoridad tienen que ser los que sirven. Es completamente al revés. Tú vives ese tipo de liderazgo y gente empieza a notarlo. O, por ejemplo, Jesús habla en contra del chisme. Tú no chismeas y gente se empieza a preguntar por qué. O generosidad. Tú vives siendo generoso con otros, tanto con tus cosas, con tu vida, con tus palabras. Eso es mucho más atractivo que ¿alguna vez has mentido? Si rompiste uno de los mandamientos, has roto todos y te vas a ir al infierno. Sí. Es como, wow, sí, ok, nomás quería ir al supermercado, perdóname. Sí. Y ahora, yo sé que es más lento, entonces sí pierdes un poco de esa urgencia, pero también he visto el gran fruto de eso. Claro, claro. Sí, pues sabemos que igual Dios usó un burro para hablar a través de él. También puede usar cualquier circunstancia, ¿no? Tanto como eso lo mencionas tú, que para mí sería lo ideal hablar con eso transmitir el corazón de Dios en tu día a día. Y también como tal cual como muchas personas probablemente también se han llegado a convertir con el eres culpable de uno, eres culpable de todos, ¿no? Yeah. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices también. Esa creo que ya quedó en el pasado, esa estructura y ese caminito como que no te lleva a transmitir tanto el corazón de Dios. Hay una frase que me gusta mucho que dices, no solamente le digas a la gente lo que la Biblia dice, sino tú sé la Biblia viva de los que no la leen. Yeah. Y creo que esta parte aplica mucho y tanto Robert como yo creemos que no podemos convencer a las personas de algo que es hasta cierto punto ilógico. Es ilógico a la mente humana creer en Dios. Y queremos convertirlo, queremos meter otra vez, meter ese razonamiento a la manera lógica y decirles que la Biblia tiene muchas respuestas en la ciencia y la Biblia habla de ciencia. Pues no creo que vaya por ahí. Y cuando empiezas a querer meter otra vez a Dios a la lógica humana y finita, es cuando dices, creo que no va por ahí la cosa, más bien es algo que Dios pone en un sentir en ti de creer. No sé, yo no voy a llegar a Dios a través de la lógica, sino a través de que algo que haya puesto Dios en nosotros, que es la fe en Cristo Jesús. Igual, o sea, no me gusta poner a Dios en una caja y decir, no va a hacer esto, no va a hacer lo otro, pero pensar que, no sé, ponerle mucha fe a la lógica, sí lo he visto resultar como contradictorio, casi, ¿no? Yeah. Ponerle fe a la lógica y la lógica con la fe. Lo lógico es lo que puedes comprobar de cierta manera, ya sea con un razonamiento. Y la fe es creer en algo que no puedes comprobar de alguna manera, ¿no? Y muchas veces queremos empatar esas dos cosas que hasta cierto punto pueden llegar a ser contradictorios. Yeah. Sí, 100%. Si creyeras por lógica, no sería fe. Exactamente. Yeah. Total. Y otra cosa que queríamos preguntarte, Jesse, es... y va de la mano con la siguiente pregunta de nuestro amigo Brian desde Canadá. Venga, Brian, tú dísela, tú dísela. Inaptados, ¿cómo están? Un saludo, no se esperaban esa sorpresota de parte de Robert y Nane, ¿verdad? Muchas gracias, muchachos, gracias por la introducción. Saludos, Yesaya. La verdad, mis amigos son unos cracks, se la fletaron mucho y pues gracias también por darles ese espacio y ese tiempito para conversar contigo. Yo estoy en la ciudad de Toronto, estamos a -1 grado con sensación de -9, pero esta es mi primer nevada, entonces estoy todo feliz, estoy emocionado. Me detuve aquí porque si se alcanza a ver atrás de mí, ese viento se siente horrible, te duele, te queman los dedos. De hecho, esta es la tercera vez que intento grabarlo porque se me entumía la mano literal con sostener el celular, entonces tenía que moverla y tenía que pausarlo porque me estaba doliendo mucho. Entonces, dicho todo esto, Yesaya, muchas gracias por tu tiempo otra vez. Y una pregunta, la pregunta que yo tengo para ti es, recientemente, ¿cuál ha sido el cambio más drástico que has tenido respecto a algo que tú entendías de la palabra y cambió?
respecto a una doctrina o a una percepción de Dios que tú hayas dicho, hace no tanto pensaba esto respecto a cualquier tema de las Escrituras? Y si existiese algún versículo, ¿cuál hubiera sido? ¿Cuál hubiera sido el versículo que te hizo tener este cambio de paradigma, este cambio de percepción sobre cualquier tema de las Escrituras? Entonces esa sería mi pregunta. Espero que estén muy bien, que se la sigan pasando padre en la conversación. Y pues bueno, cuídense mucho y yo me despido y estamos en contacto. Hasta luego. Y bueno, ese fue Brian. ¿Cómo ves su pregunta, Jesse? ¿Qué lo puedes comentar? Sí tuve un momento, fue más o menos en el, quiero decir, 2015, 2016. Que yo sé que no se nota, pero hago ejercicio de vez en cuando. Y estaba haciendo ejercicio y estaba escuchando una prédica acerca de la gracia. Y cuando terminé la prédica me sentí completamente vacío. Okay. Y es en un tiempo que yo acaba de nacer mi hijo. Entonces tenía mucho tiempo como para cuidarlo, para estar con él, y cuando lo cuidaba pues no hacen nada los bebés recién nacidos. Entonces pues estaba viendo hasta 5 predicaciones al día. O sea, estaba realmente tratando de nutrirme, y las voces que estaba escuchando ahora me doy cuenta no eran las mejores voces. Y me acuerdo terminando de hacer ejercicio, me sentí, o sea, te deberías de sentir como que lleno de vida en ese momento, como que las endorfinas por todos lados. Sí. Me sentí deprimido y iba caminando de vuelta a casa, y es como que sientes que alguien va caminando atrás de ti y volteas y no hay nadie. Okay. Fue una de esas, y luego no hay nadie, pero sientes, ¿no? O sea, no escuchas, no ves, nomás sientes como y seguí caminando y sentí a alguien parado atrás de mí, como, y yo, y no sé, o sea, de eso es que no puedes explicar bien, pero sentí como que era el Espíritu Santo diciéndome, ¿y yo qué? Y me senté sobre un banco, que pasé por un parque y me senté en el banco a orar unos segundos, y fue una de esas oraciones, o sea, trato de ser genuino y auténtico en cada oración, pero ese fue un anhelo más profundo. Okay. Y fue, Jesús, te quiero conocer aún más. O sea, siento que tengo los 1 más 1 es igual a 2. Okay. Pero sé que hay más, hay algo más. Y a los días, porque mi fascinación es la gracia, voy a YouTube y estoy buscando una predicación acerca de gracia. Y me sale de un pastor. El video tiene como 100 views. Y se veía medio chido el pastor. Y entonces le doy clic. Y predica 16 minutos. Y esa predicación me cambió la vida. Se volteó atrás. Era Brian Zond, se llama. Y es un pastor con una iglesia relativamente chica en Kansas, creo. Fui a su iglesia, no me acuerdo dónde es, pero en Kansas. Y él me abrió a otras voces. O sea, porque él los mencionaba o tenía invitados especiales, y de ahí como que se abrió todo un mundo de cristianismo que no conocía antes. Y fue ahí cuando empecé pues ellos no tenían videos en YouTube o clips de 7 minutos, claro, de los subtítulos saliendo bien rápido y música por detrás. La mayoría era gente ya muerta o que no eran buenos con redes sociales y escribían libros. Entonces me forzó a sentarme y a leer. Y me acuerdo tomando la decisión consciente de dejar de leer mi Biblia por un rato. Porque eso era lo que más leía, era mi Biblia, ¿no? O sea, mi récord está como en 23 días. He leído la Biblia en 23 días. Cosas así, o sea, 90 días, 90 días, 90 días. Leer la Biblia 3 veces en un año, etc. Y me acuerdo tomando la decisión consciente. No voy a leer la Biblia tanto como lo hago ahorita. Y voy a leer otros libros. Y algo sucedió, como que... O sea, y fue literal. Siento que como que Dios dijo, ok, ¿me quieres conocer? Pues aquí va tu lista de
de lectura requerida para el nivel en donde quiero que me conozcas. Y fue como si Dios me dio una lista. Aquí está. No hubo una lista, no tengo una lista, pero fue literal. Fui encontrando libro tras libro, tras libro, tras libro, de diferentes perspectivas de Dios, que al principio yo sentí como que esto me va, esto es herejía o lo que sea. Fui descubriendo a Dios de una manera mucho más profunda. O sea, podrías decir, hubo cierta deconstrucción. Sé que esa es una palabra ahorita de moda. De moda, sí. De construir algunos conceptos que tenía de Dios y medio quitarlos para construir algo nuevo. Brian Zahnd, me gusta mucho como él lo dice. Dice, fui de agua a vino. Y sí, fue un proceso. No sé, eso no fue un versículo, no fue, fue una experiencia. Un proceso que pasaste. Pero fue esa experiencia, saliendo de ese gimnasio, caminando a casa, deteniéndome en el parque, sentándome y haciendo una oración genuina, diciendo, Dios, Jesús, te quiero conocer aún mejor. Y de ahí siento como que Dios dijo, porque pide y se te dará, busca y encontrarás. Si quieres buscar a Dios, la promesa ahí está, búscame, me vas a encontrar. Creo que muchos nomás no hacen el esfuerzo de buscar, ni quieren pedir, están conformes con lo que tienen. Cierto letargo, ¿no? Y ahí fue muy genuino de mi parte, ¿no? Realmente quiero conocerte más. Y luego pues hubo tengo que hacer el trabajo de encontrarlo. Un libro no es fácil, ¿no? O sea, y el calibre de libros que sentía que tenía que leer era como, o sea, llevo 3 páginas, no le entendí nada a esto, ¿sí me entiendes? Entonces, pero poco a poco. Y ha sido un proceso ya de 2015, ya vamos a entrar al 2022, entonces 6, 7 años. Interesante, ¿eh? Yo, por ejemplo, te puedo compartir algo de mí. Me doy cuenta que he como experimentado un estilo. ¿No has escuchado el concepto que le llaman un péndulo? El péndulo de Friedrich Hegel, el filósofo alemán. Que él menciona más que nada cómo se comporta la política de un país más que las personas. Pero muchos están haciendo como ese acercamiento, que hay muchas cosas que se comportan igual, como un péndulo, que de repente nos vamos inclinando hacia un extremo, hasta que llegas al extremo del péndulo y de ahí ya viene de regreso. Y cada vez la oscilación se hace menor, hasta que como que te quedas en un punto medio, ¿no? Y particularmente nací espiritualmente en una iglesia pentecostal. Y entonces me empapé mucho de toda la experiencia pentecostal, que ya todos sabemos cómo se conoce a las iglesias pentecostales. Después cambié a una iglesia que era casi que completamente distinta, ¿no? Hablando de este péndulo, ¿no? Primero, como por así decirlo, medio en un extremo, no lo considero tan extremo de la iglesia pentecostal en la que estaba, al menos. Y al otro extremo, en el que se satanizaba mucho todas las experiencias espirituales por parte de las personas, ¿no? Que se veía, y todo este pues concepto que en muchas iglesias se tiene de decir, no eres un cristiano emocional si te guías en las experiencias, no, es que tú eres un cristiano pues ahí por encimita, que no lees la Biblia. El místico es una grosería. Exactamente. Todo ese que se señala que alguien que se basa en eso es un cristiano inmaduro, se le considera un cristiano que se deja llevar por todo viento de doctrinas, ahí que se utiliza ese versículo de esa manera. Y después de estar en una iglesia así, que también tuvo cosas buenas en mi vida, aportó pues tal cual el hecho de enfocarte a leer las escrituras, de investigar todo lo que ya sabemos, hermenéutica, homilética, exégesis y todo eso, herramientas que sí te ayudan. Pero me llevaron personalmente a un punto de mi vida en la que, tal cual como tú dices en algunas de tus enseñanzas, que vivimos un cristianismo argumental meramente y dejamos casi que a Dios fuera de nuestras vidas y simplemente nos quedamos con la teoría, y la teoría sí somos muy expertos hasta un grado, porque hay muchas personas que tienen un conocimiento mucho mayor que nosotros, y esas personas casualmente sí viven a Dios presencialmente y experimentalmente. Y de ahí, como mi péndulo, salí de esa iglesia
Y otra vez fue hacia el otro lado, empecé a conocer a Dios, reconciliarme personalmente con ese vivir a Dios más presencial, más sobrenatural, tal cual, pedirle a Dios que me hable, sentirlo, fuera de la teoría, fuera de los argumentos y de la teología como tal. Y gran parte de ese regresar a eso, yo lo he experimentado de Dios de parte de ti. O sea, las enseñanzas, muchas de las que tú predicas, enseñas, creo que a muchos le pueden causar el efecto que a ti te causó esa prédica de ese pastor con 100 views. Creo que tú puedes estar siendo también esa fuente de cambio para reconciliarnos a vivir a Dios fuera de lo argumental. Y ese ha sido uno de mis cambios más fuertes últimamente que he tenido. Últimamente digo unos 2-3 años para acá. El reconciliar mi fe con un Dios experiencial, personal, y que puede salirse fuera de los textos. Pues, pues, sí, tú. Sí, justo lo venimos también platicando, que de repente queremos ver a Dios de una manera tan racional que nos perdemos de lo que realmente es importante, que es vivirlo y experimentarlo. Cuando queremos analizar tanto e irnos a las escrituras, a lo que significa esta palabra en griego, en hebreo, en arameo, está bien, son cosas que son positivas, pero cuando lo hacemos de una manera tan exagerada y tan extremista, creo que es cuando nos dejamos realmente lo importante. Como decía un predicador, ¿no? O sea, cuando queremos ir a todas esas partes, estamos predicando exactamente como Jesús no lo hizo. Jesús no se lleva al hebreo, al arameo, lo hacía de una manera sencilla. Y cuando experimentamos a Dios y realmente dejamos que el Espíritu Santo sea nuestro guía, que muchas veces se pierde esta parte, ¿no? Que intentamos ya que Jesús y que el Espíritu Santo no sea nuestro guía, que sea más bien las Escrituras. Es algo erróneo también, es irte a un extremo, porque ¿dónde está la parte mística de Dios? ¿Dónde está la parte que experimentaron en la Biblia misma, que la habíamos experimentado? Como decía Robert, yo he platicado con pastores que enseñan mucho sobre la teología, sobre toda esta parte de escudriñar las Escrituras de cierta manera. Pero ellos sí lo viven realmente a Jesús, sí viven también la experiencia. Y también han tenido cosas que tú dices, esta historia que vivió este pastor estaría en la Biblia. No, me sé 2-3 testimonios así que dices, wow, esta historia que me acaba de contar este pastor podría estar en la Biblia. ¿Pero por qué? Porque también es esta parte de vivir y experimentar las cosas místicas de Dios. Las cosas es lo que más refuerza nuestra fe. Sí, tienes a Blaise Pascal, ¿no? Uno de los top matemáticos de la historia. Yo diría que es una persona inteligente, ¿no? Blaise Pascal. Sí. También era cristiano y estaba fascinado con la teología, aunque obviamente pues, su profesión fue más matemáticas. Y me encanta una de sus frases, es a lo mejor la más famosa, que dice: el corazón tiene razones que la razón no conoce. Okay. Y a veces pensamos que siento que es como que desconectamos, ¿no? Y sea corazón, estómago, interior, no sé qué lenguaje, ¿no? Nos gusta usar, pero es como tienes dos cerebros, ¿no? Que están funcionando al mismo tiempo. Y a veces, o sea, queremos escoger una o la otra. ¿Me voy a ir con lo que siento o me voy a ir con lo que razono? Y ¿por qué divorciar esos dos? O sea, queremos los dos. Queremos, sí, o sea, yo quiero conocer a Dios intelectualmente también. Es la razón que quiero leer. O sea, quiero escuchar a otros. Quiero llegar a conclusiones y a poder poner en papel por qué creo lo que creo. Por otro lado, hay cosas que no puedo explicar. Sí. El corazón tiene sus razones que la razón no conoce. Y es tan cierto. O sea, todos hemos estado en esa situación donde no puedo razonar por qué me siento ansioso. No sé por qué. Pero lo siento. Y hay algo que tu estómago sabe que tu cerebro todavía no se da cuenta. Okay. O hay cosas que tu cerebro sabe que tu estómago todavía no sabe. Es como...
es como, no sé, cada quincena, ¿no? Que te vas acercando a la quincena, ya no tienes dinero, ya llegaron las deudas, ya llegaron los pagos. En tu razonamiento podrías decir, he estado bien en el pasado, voy a estar bien mañana. Pero aquí no lo sientes. Entonces a veces está ese desconecte. Y está, pero cuando estamos conociendo a Dios, yo quiero conocerlo completamente. Y creo que eso fue más que nada lo que el Espíritu Santo hizo ese día. Fue tomar mi oración, te quiero conocer más. Y fue como, ok, quiero darte ahora experiencias. Okay. Ya me había dado en el pasado, pero quiero traer un poco de razonamiento a por qué quiero que tengas experiencias. Entonces, o sea, yo ya hoy en día vivo por cualquier cosa rara. Okay. Hay 3 que yo soy convencido. Esas son las que todo cristiano debe tener. Y son las que en Hechos 2, cuando desciende el Espíritu Santo, Pedro se para y cita a Joel, que dice que los jóvenes tendrán visiones, los ancianos soñarán sueños, y hombres y mujeres profetizarán. Creo que esas 3 cosas. Uno está hablando de todas las edades. No está diciendo los jóvenes solo van a tener visiones. Okay. Los ancianos van a tener sueños. No, está jugando con todos van a experimentar el Espíritu Santo, si lo quieren. Pero las 3 son sueños, visiones y profecía. Esas 3 yo sí estoy amarrado. Porque esas 3 usualmente dan a luz a experiencias. Okay. Lo he visto en mi vida. He tenido algunos sueños que yo sé por qué ese fue de Dios. O sea, ¿te puedo explicar por qué sé que es de Dios? No, pero sé que fue de Dios. Hay cosas que tengo visión. He tenido ciertas visiones. No es visión de que se me voltean los ojos. No, de la nada más me imagino un cuarto. Los acabo de llevar a un espacio. Yo ya tengo visión para ese espacio, okay, para el podcast y para oficina y estudio, etc. Lo mismo puede suceder cuando estoy criando a mi hijo. Tengo visión para su vida, tengo visión para mi matrimonio. Y profecía es el Dios hablándonos, ¿no? Y revelándonos dónde estamos. Entonces, yo quiero esas 3 siempre. Al mismo tiempo quiero leer un montón de libros más. O sea, quiero seguir conociendo a Dios intelectualmente también. Sí, súper. Oye, Jesse, también en una prédica que tiene poco que escuché, no sé si en una prédica o en un episodio de Armadillo, mencionas que, pues, como predicadores, pastores, hay ciertas herramientas que se te dan más para transmitir un mensaje, ¿no? Y una de esas que mencionas es que la vulnerabilidad. Mencionas que el ser vulnerable es una herramienta que tú has encontrado que funciona o algo que a ti se te da a la hora de transmitir un mensaje. ¿Cómo tú crees que esa vulnerabilidad puede aportar en sí a toda una comunidad de creyentes, sobre todo transmitida desde el puesto del liderazgo? Pues creo vulnerabilidad es definitivamente una de esos como temas que podríamos hablar por una hora, ¿no? Sí. Entonces, creo que no hay nada que nos conecta más que vulnerabilidad entre 2. Entonces, cuando estoy hablando con alguien tengo 2 opciones. Puedo editar mi vida y acentuar las mejores partes. Okay. Entonces yo me podría sentar aquí con ustedes y podría hablar acerca de yo he predicado en frente de 12,000 personas y he tenido no sé, tal experiencia, o tengo tanto esto, o tengo esto y lo otro, miren cuánto he aprendido. Podría irme por ahí. Y ustedes dirían, si tienen un corazón sano y no envidioso, qué chido, dirían, qué chido. Sí. Bien por ti. Okay. Pero ¿conectamos? No. Si yo me siento aquí y digo, llevo 12 años de casado y todavía batallo con lujuria. Ahí empieza. Sí. Si empiezo a decir, yo no sé cómo pagar las deudas del mes de diciembre. Okay. La neta. Sí. Ya podemos conectar. Okay. Entonces digo, he estado trabajando
tan duro por tanto tiempo en mi cuerpo que ya me quiero rendir. Ya nos conecta. Entonces vulnerabilidad nos conecta, si somos honestos. Y entonces ese sería a lo mejor el punto principal de vulnerabilidad al comunicar con otros, es si queremos conectar con otros. Ahora, obviamente hay límites, si no quieres pararte y... Sí. O sea... exhibir a tu familia y cosas de ese tipo. Exacto. Entrar a detalles asquerosos. Como que no. Pero sí, uno puede ser vulnerable y simplemente presentarse como estamos en la misma. Los dos somos seres humanos y todos batallamos con ansiedades y miedos y inseguridad. Y creo que abre la puerta a que alguien más diga, oh, yo también. Yo también. Sí. Y no hay nada mejor que una buena conversación vulnerable. De acuerdo. Y esto que mencionas, no solamente la vulnerabilidad, creo que muchas de nuestras relaciones con las personas es un reflejo de la relación con Dios. Cómo nos relacionamos con las personas también es algo que Dios ha puesto para también saber cómo relacionarnos con Dios. Por lo mismo que tú dices que al ser vulnerable con las personas conectas, también al ser vulnerable con Dios conectas bien. Si tú llegas con Dios, como muchas veces hablando en King James, en Reina Valera 60, todo eso, tú mismo no conectas con Dios porque no estás siendo vulnerable. Si ya una de la enseñanza de la oración que escuché de Armadillo, decías, Dios lo puede soportar. Dios puede soportar un poquito de falta de fe. Te aseguro que Dios es suficientemente fuerte como para no entristecerse porque tú tengas falta de fe. Hay una película brillante en Netflix. Es viejita y es estupidísima, pero ese es mi humor, ¿no? A mí me encanta. Se llama Monty Python. Python. Y Monty Python fue un director de teatro y también de cine. Y entonces se llama Monty Python y su película es Quest for the Holy Grail. O In the Holy Grail. No sé cómo se llama en español. Del Holy Grail. Pero Monty Python, Holy Grail. O sea, busquen eso. Y hay una escena, es todo acerca de los tiempos medievales y es toda una burla de cómo vivían. Entonces, la plaga negra es una de mis escenas favoritas. Van sacando los muertos, ¿no? Y es como el de las nieves, ¿no? Va pasando y va gritando, saquen a sus muertos, saquen a sus... Entonces lo estoy viendo con mi hijo. Mi hijo tiene 7 años. Y sale una escena donde el rey Arturo y sus valientes van... Está bien estúpido, ¿ok? Otra vez, está estupidísimo. Y se topan con Dios. Y Dios es una caricatura y está enojado y voltea y les dice, deténganse. Y se detienen y empiezan a, perdón, Señor, perdón. Y se empiezan a arrodillar. Y Dios contesta y me encanta, no sé por qué me encanta tanto. Dice, la humanidad. Nomás se la pasan, perdón esto, perdón lo otro. Yo solo quiero que me escuchen. Ok. Y no sé cómo, en medio de esta película estupidísima, es como... Yep. O sea, ¿cómo le atinaron tan bien? O sea, entonces hay un lado de que, man, si siempre estamos llegando... o sea, siempre con las mismas, como que si hay un lado de Dios como que otra vez vas a pedir perdón, ya. Yo nomás quiero tener una relación contigo, come on. Y que al mismo tiempo me medio muerdo la lengua. Yo creo que la mayoría de gente cuando ora tienen una oración en la boca y otra en el corazón. Y el del corazón creo que es el que tiene más curiosidad, el que está más atento, el que está más conectado con Dios. Y no podemos juzgar al 100 la vida de oración de alguien simplemente por lo que oran en voz alta en medio de una reunión de jóvenes o lo que sea. Pero el chiste es que esto y esto empaten, que vayan empatando. Porque eso es lo que sale de aquí. Pero creo que hay una conexión directa desde el corazón, estómago, como quieran verlo, directo con Dios también. Hidden Life sería otra, la vida oculta. Perdón, El árbol de la vida de Terrence Malick. Tiene una escena de un niño con Brad Pitt, creo. Sí. Donde está orando un niño y el niño está orando en voz alta. Dios, cuídame, cuida a mi hermano,
ayúdanos a no pecar, y está todo inquieto, manos cruzadas. Y luego de la nada se va el volumen de lo que está orando en voz alta y empieza la oración que está en su corazón. Y es, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Y creo que esas son las oraciones que importan. Okay. Es Sí, no, qué duro, ¿eh? Una cosa que yo me he dado cuenta en iglesias cuando se expone el evangelio, la palabra, cualquier tipo de enseñanza, y el pastor pues carece, o quien sea, carecemos muchas veces de esa, pues sí, mostrarnos vulnerables, y al contrario ponemos una vara alta de comportamiento o de estándares a cumplir, que pareciera que Dios nos exigiera comportarnos de esa manera. Se crea un entorno como de que las personas no reconocen todo lo que hay dentro de ellas, y nos exigimos unos a otros como ser ese cristiano ideal que nunca se pasa un alto, que todo lo hace perfecto y que va flotando sobre una nube, ¿no? O que flota la Biblia cuando la leen. Cuando llegan a Walmart se abren las puertas solas. Totalmente. Y si desde el púlpito transmitimos ese grado de perfección, podemos bloquear a las demás personas a reconocer que pues los errores, y que salgan y se puedan superar más de manera más natural, ¿no? Yeah. Sí. Yo por ejemplo, cuando te escucho a ti hablar así, digo, este vato tiene las mismas broncas que yo tengo, pero a pesar de eso sigue buscando a Dios, sigue queriendo, extendiéndose hacia adelante, y no hace que me desanime. O sea, ¿por qué? Es porque veas a otros líderes que dices, no, ¿cuándo voy a llegarle a la estatura de su manera de ser, y que ya ni siquiera batalla con ningún tipo de pecado? No es loco que parece ser que en la vida de Pablo las cosas solo van de mal en peor. Sí, de hecho. O sea, piénsalo. Sí. O sea, la primera vez que lo vemos rodeado de abrigos. Sus últimas palabras que tenemos en la Biblia es, le dices a tal persona que me traiga un abrigo. En su trayectoria parece ir de mal en peor. O sea, tiene su lista larga de todos sus sufrimientos. Sí. Pero y luego espiritualmente también. Porque la primera vez que se compara con otros, se compara con los apóstoles. Okay. O sea, a los apóstoles de los cuales yo soy el peor. Ahí podrías decir, ok, a lo mejor Pablo, chido, te la doy. Nunca viste a Jesús, nunca caminaste con Jesús, lo viste en una visión, ok, eso no se compara como lo vio Pedro, etc. Próxima vez que se compara con los cristianos, ¿sí? De los creyentes de los cuales yo soy el peor. Okay. Como, dude, lo vamos mejorando. Y luego termina con de los pecadores, de los cuales yo soy el peor. Ok. Y dices, ¿por qué? Y luego en 2 Corintios él empieza a hablar acerca de un aguijón. Es medio metáfora. Él está aplicando buena vulnerabilidad. Está diciendo, un mensajero de Satanás me clavó un aguijón. 3 veces le rogué al Señor, quítamelo. Ahora, ¿qué fue ese aguijón? ¿Quién sabe? Pero todos tenemos un aguijón. Es el genio de Pablo, ¿no? Que si hubiera dicho, es una enfermedad de los ojos, que algunos creen que fue eso, o fue un pecado sexual, o luto porque perdió sea una esposa o algún amigo, sea lo que sea. Todos tenemos un aguijón. Y luego dice, y 3 veces le rogué al Señor que me lo quitara y me dijo no. ¿Y cuántos nos hemos sentido así de hecho, también? Sí. Y luego él termina diciendo, de los pecadores yo soy el peor. Y dices, ok, ¿qué pasó? Pero el chiste está en que él dice, porque su fuerza se perfecciona en mi debilidad. Te estabas dando cuenta, y creo que si vivimos al revés, siempre creciendo y más, y ego, y sexy, y chido, y esto y lo otro, hay menos y menos Jesús ahí. Sí. Pero entre más sabemos, ok, no se trata de mí, la neta no soy el fregón, la neta no sé nada. Pasa un poco con cuando quieres aprender de algo. Entre más aprendes, más preguntas tienes. Sí. Sucede lo mismo con esto de la fe. Entre más te acercas a Jesús, más te das cuenta de que estoy perdido en el universo. Soy una hormiga sobre una piedra flotando en el espacio. O sea, ¿quién soy? Y te vas dando cuenta de tu debilidad y luego
muere el ego y puedes vivir una vida un poco más libre de Sí, ansiedades en paz. y vives en gracia y vives sin tratar de ser perfecto y hay cierta libertad en eso. Lo que me sorprende mucho a mí en una preview de Andrés Speaker, que él también literalmente dice, yo en algún momento, ya en el ministerio, dudé de mi fe. Digo, me sorprende cómo con el púlpito, con una iglesia tan grande, cómo se atreve a decir eso. Digo, desde mi entendimiento, que yo asisto a una iglesia más tradicionalista, digo, ¿cómo? O sea, y lo digo en buen sentido, ¿no? O sea, lo digo, ¿cómo alguien se puede mostrar tan vulnerable? Y qué padre que todos los pastores fueran así. Yeah. Y vieras cuántos sí son así. O sea, sí luchan con su fe. Okay. Y luchan con lo que creen. Tengo esas pláticas detrás de cámaras todo el tiempo. Preguntas bien complicadas o que literal no creen lo que están predicando. Okay. Les da miedo a abrirse y decir, batallo con mi fe. Y yo siempre es como, es lo que necesitamos. Necesitamos algunos pastores que se levanten y no en derrota, sino en una actitud de esperanza y victoria. Tengo mis dudas, tengo mis problemas, mis preguntas, que sí, a lo mejor todavía no tengo la respuesta, pero estoy luchando con Dios en la tienda de campaña. Okay. Y no lo voy a soltar hasta que me bendiga. Pero estoy en la lucha. Man, eso le ayudaría a tantas personas. Bastante. Sí. Jesse, tú al estar en posiciones de liderazgo mucho tiempo, por muchos años conviviendo con gente total, también en esta posición, ¿cuáles son los riesgos y peligros más grandes que te has enfrentado a través de esto? ¿Riesgos en qué sentido? Pues los peligros. Sí, cuestiones de que dices, esto es peligroso, están en un liderazgo, que tú veas que si estuvieras tú nada más asistiendo como congregante no te enfrentarías a este tipo de peligros, no como físico, sino como que te puedan hacer de una u otra manera tropezar en tu caminar. El poder junto con inseguridad es un fuerte peligro. Okay. Entonces, llamémoslo poder, influencia, sea lo que sea. Gente te cree. Okay. Tú te paras en el púlpito y tú dices algo con confianza. Se lo aplico a mi esposa todo el tiempo. Si me dice, ¿cuántas 3 más? 3 por 8. Y tú con 72. No es cierto. Pero si lo dices con cierta confianza, gente no. La mayoría de la gente de la iglesia no va a checar tus versículos y checar, ¿qué está enseñando? Y es un peligro que si eres inseguro y quieres mover a la iglesia sin paciencia, o sea, quieres mover a la iglesia en una dirección, es muy posible manipularlos. Lo ves con cosas como ofrenda, lo ves con cosas como sometimiento al pastor, lo ves todo el tiempo. Entonces uno de los peligros más fuertes sería a lo mejor eso, vivir, no estar trabajando tu carácter constantemente como líder. Okay. Es tan necesario, es tan difícil, pero estar trabajando tu carácter, o sea, nomás tomar el sermón del monte y tratar de aplicarlo. Es vivir eso, estar viviendo una vida crucificada, donde escuchas de manera crucificada, donde sirves de una manera crucificada. Y a lo que me refiero es, no hay ganancia para mí. Pero luego me pongo inseguro y quiero ganancia para mí. Quiero dinero, quiero que me escuchen, quiero que me tomen en serio, porque tengo buenas ideas, ¿no? Okay. Entonces quiero imponer esas ideas usando la Biblia, porque la Biblia la puedes hacer que diga lo que tú quieres que diga, ¿no? Sí, entonces ese sería a lo mejor el peligro más grande, es que empieza a crecer tu influencia y poder más allá de tu carácter. Okay. Ahora, yo no estoy diciendo que alguien de mal carácter debería de tener un poco de poder, no, pero entre más estás en esto, más y más tu carácter va a ser probado. Y es
a lo mejor el tema más aburrido del mundo. Cuando yo estuve en la escuela bíblica y hablaban de carácter, era como, no, mátenme ahorita. No quiero estar aquí a hablar acerca de paciencia y oh God, no. Pero ahora lo veo como es lo más importante. Poder tener integridad y buen carácter, y eres lo que predicas, y constantemente estar trabajando en ti mismo, en tu fe, en tu integridad moral, en seguirte poniendo chequeos, balances, reglas, cultura, donde tú no puedes estar en posiciones donde esa es la ofrenda y yo me quedo con un porcentaje y hacemos esto, y me asustan cosas como escucho de iglesias, y no es por criticarlas, pero que están en posiciones donde el pastor gana un porcentaje de lo que entra el domingo. ¿Cómo eso no va a ser un incentivo para que el pastor empiece a empujar duro la ofrenda? Porque pues ya viene la Navidad y necesito mi aguinaldo. Entonces ponerte en posiciones así sí es un peligro. Un conflicto de intereses se llega a dar tal cual, ¿verdad? Y tú solo los vas haciendo. Entonces tienes que constantemente estar trabajando en tu carácter y en tu relación con Dios, que te puedas seguir confrontando. Lo que dijiste en la ofrenda, o lo que dijiste en tal prédica, o en ese tiempo de consejería, no. Y estar dispuesto a ser humilde, escuchar a otros, ponerte reglas que son súper frustrantes, que sería mucho más fácil si tan solo puedo hacer esto. Interesante. Ahora digo eso y nosotros no hemos sido perfectos, pero son los momentos más peligrosos dentro de nuestra iglesia han sido por eso. Sí, claro, hablas desde tu experiencia, ¿no? Lo que te ha tocado vivir. Jesse, vimos hace poquito que tuviste la oportunidad de platicar con Diego Rusarín, que ahorita está muy de moda también, ¿no? En todos lados lo vemos. Y él, algo de lo que habla bastante es acerca del pensamiento crítico, ¿no? Es algo que él empuja bastante para, pues, como algo positivo en la sociedad que necesitamos más. Él habla de una positividad tóxica y de distintas corrientes de pensamientos. Tú, este pensamiento crítico, ¿cómo crees que lo podemos aplicar o en qué lugar cabría dentro de nuestro cristianismo? Pues pensamiento crítico no es para todos. Simplemente no lo es. Si somos honestos. O sea, y si Diego Rusarín fuera a decir lo opuesto, yo le diría, conoce a más gente, amigo. Claro. No lo es para todos. Y ignorancia es felicidad para muchos. Sí, es cierto. Y está bien. Y no lo veo como algo malo. Porque el evangelio no está diseñado para gente con pensamiento crítico. Está diseñado para la muchedumbre, diría Mateo. Está diseñado para aquellos que viven en los márgenes. Piensa en el tiempo en el que vino Jesús. Piensa en el ángel que viene a anunciar que ya nació el pequeño niño Jesús. ¿Con quién va? Va con los pastores de ovejas. Son gente que vive una vida simple. ¿Dónde es donde Dios encuentra a Moisés? Lo encuentra en el palacio después de muchos años de educación y riqueza y todo eso. ¿O donde lo encuentra? 40 años de siendo un pastor de ovejas. Entonces, para mí, pensamiento crítico no es para todos. No lo es. Creo que es para algunos, y es para poder traer cierto razonamiento, poder traer ciertas respuestas, porque sí, de vez en cuando va a llegar una pregunta o dos, especialmente en la era de información en la que vivimos, ¿no? Jóvenes se me acercan. Es chistoso cuántos jóvenes me hacen preguntas y a media respuesta ya... O sea, ni aguantan la respuesta. ¿Sí me entiendes? O sea, no les importa y está bien. No hay ningún problema. El evangelio no está diseñado para que hay que romper el código. No funciona así. Las buenas nuevas son claras. Son sencillas. Sigue a Jesús. Jesús es Señor. Ahí está. Apunta hacia Él. Y ¿qué crees? Gracia cubre todo lo demás.
Entonces, sí, eso es pues chido. Podemos tener razonamiento crítico, podemos pensar algunas cosas. Específicamente los que están en poder y los que tienen cierta autoridad o liderazgo. Es bueno escuchar a todos y buscar resolver algunos problemas en la sociedad. Okay. Sea la sociedad de, no sé, estos 10 o estos millones. Okay. A veces, o sea, quién sabe. Okay, va. Pero razonamiento, o sea, pensar críticamente, yo diría, no es para todos. Es para líderes creativos. Okay. Que vienen para resolver problemas. Para poder servir a los demás. Va. Y sí, fíjate, ya te dije hace rato, yo asisto a una iglesia que es más conservadora, no tan conservadora, es conservadora dentro de todos, en un corte clásico. Y en las iglesias, ¿qué estamos haciendo mal? Esto yo lo veo mucho en la iglesia a la que asisto, no que haya cosas malas en sí, pero sí veo algunas cosas que digo, esto pudiera mejorar. Tú en las iglesias, ¿qué estamos haciendo mal? Yo creo que ahorita hay un ataque fuerte sobre las dos palabras conservador y progresivo, ¿no? Y si dices, soy progresivo, es una sobrecarga semántica, ¿no? Así, oh, eres pro aborto. Y es como, wow. No, nada que ver. Okay. Son dos maneras en que te aproximas hacia el cambio. Conservador es... cuidado, okay. No queremos cambiar, poco a poco, nos gusta cómo están las cosas. Progresivo es, cambiemos. Y los dos tienen sus velocidades, ¿no? Tienes conservador que literal, o sea, nos hacemos estatuas aquí, no nos vamos a mover. Y luego hay un lado progresivo donde es, quémalo todo y empezamos de nuevo, okay. ¿No? Y tenemos los dos, o sea, los dos son necesarios y que estén en tensión. Especialmente con la iglesia. Hay cosas que tenemos que conservar. Llevamos 2000 años de existencia. Tenemos pozos bien profundos en las cuales podemos escarbar y buscar tanto teológicamente como sistemáticamente, como podemos nomás ver la historia. Ok, ¿cómo sucedió que entró tanta corrupción en la iglesia? Llegaron a tal conclusión. No hagamos eso. Podemos ver la reforma cristiana y a las conclusiones que llegaron ahí. Podemos ver la historia de la iglesia carismática y pentecostal. Podemos ver la historia de los anabautistas y después los bautistas y luego los luteranos y los metodistas. Y tenemos 10,000 ramas en la iglesia cristiana de las cuales podemos seguir sacando de ellos, ¿no? O sea, son pozos profundos en cómo se manejan. Por otro lado, el mundo sigue avanzando. Cada generación tiene sus necesidades. Entonces tenemos que ser progresivas en métodos y en mensaje. ¿Qué tenemos que hablar hoy? Hoy. ¿Qué es lo que necesitan los jóvenes hoy? Y simples cambios estéticos, pues está chido. A mí me gusta el humo en las pantallas. Okay. Me gusta tener buen sonido. Me gusta tener músicos semiprofesionales en la alabanza y una voz que pueda cantar. Me gusta poder leer la letra. Me gustan ciertas comodidades que una iglesia moderna ofrece. Pero al mismo tiempo, no caigamos en la trampa donde perdemos tanto la esencia de ser una iglesia que ya ni nos pueden distinguir de un concierto. De un concierto, de una noche motivacional con Daniel Javid. ¿Sí me entienden? O sea, qué chido, eso existe, TED Talks existen, qué bueno que existen, pero pues eso no es la iglesia y no queremos parecernos más a eso. Queremos que la predicación se parezca más a una predicación. Queremos que la alabanza se parezca más a alabanza. ¿Y cómo se ve eso? Que pues, todo tiene que ver con pozos profundos de los que podemos sacar y seguir empujando. Entonces, lo que hacemos como iglesia se debe de mantener único en experiencia, que no hay nadie más que ofrece lo que nosotros ofrecemos. Y ya, si quieres agregar algunos bonos, sí, chido, es entretenido, cool. Pero que no se nos olviden algunas cosas como tiempo de adoración, diezmo, formación cristiana, discipulado, bautismo, funerales, bodas, Santa Cena. Todas estas cosas son tan únicas a la iglesia que no nos lo roben las demás instituciones. De acuerdo.
Bien. Fuera de ahí, podemos ser progresivos, conservadores. Para mí, el problema que tenemos ahorita es que se está... Bueno, antes de la pandemia siento que se estaba satanizando mucho la palabra conservador. No, es conservador. Era así, ¿no? Y ahora, después de la pandemia, que se empezaron a levantar un montón de movimientos progresivos, ya ser progresivo se satanizó. Okay. Entonces, vamos a ver. Sí. Para mí los dos tienen sobrecarga semántica. Mucha gente le mete mucho más de lo que realmente significa. Y tenemos que regresar cuál es la raíz de ser progresivo y conservador, y como iglesia cómo nos vamos manejando. Okay. Para seguir avanzando, seguir alcanzando nuevos jóvenes. No queremos ser como la iglesia en Estados Unidos ahorita. O la iglesia de Inglaterra que murió ya hace, ¿qué? 100 años. Okay. No queremos ser así en Latinoamérica. Entonces, para no ser así, necesitamos que el Espíritu Santo nos siga vivando, y que estemos dispuestos a hacer algunos cambios, a seguir alcanzando a nuevas generaciones. Bien. Nice. Y circuncidarlos. Sobre todo. Eso es lo más importante. Desechamos todo lo demás, circuncidado a la gente. Si no, no. Fíjate que Dios pone mucho en mi corazón y en el de mi hermano de jalar pues también a la iglesia, ¿no? Esto, ¿y tú crees que haya alguna reconciliación, algún momento entre iglesias conservadoras? Esto lo pone en mi corazón, y mi corazón llora y a la vez se emociona, porque me encantaría ver la unión de esas dos iglesias, de esos dos movimientos progresistas y conservadores. ¿Crees que en algún momento llegue? No, no es su tiempo. Yo también es lo que le comentaba. O sea, yo tengo una esperanza ecuménica. Yo creo que un día hay 3 ramas del cristianismo. Tienes catolicismo, la iglesia oriental ortodoxa, y el protestantismo. Nosotros seríamos más protestantes. Yo tengo la fe de que un día seremos uno otra vez. Okay. Protestantes podemos ser los más arrogantes y orgullosos, pensando que tenemos todas las respuestas. Ni queremos entender a las demás ramas, ni nos queremos entender entre denominaciones, y la denominación más grande es sin denominación. Entonces, sí, de acuerdo. Que podamos ser uno otra vez. Esa es mi esperanza. No va a suceder en nuestro tiempo. Sí, de acuerdo. Y para terminar, Jesse, ¿qué cosas crees que podamos resaltar de que se están haciendo bien en la iglesia? ¿En Latinoamérica? En Latinoamérica, hablemos de Latinoamérica. Creo que el deseo de... O sea, lo veo en todos lados. Hay un deseo genuino de experimentar a Dios. Okay. Que eso siga creciendo. Okay. Ese es para mí lo más vital, importante. Que hay jóvenes que quieren conocer a Dios. Bien. Y eso me emociona. Qué padre, sí. Bastante emocionante, ¿eh? El futuro. Porque al conocer a Dios, o sea, sé que es una respuesta un poco cliché, pero al conocer a Dios, al ver su cara, empiezas a ver su cara en el prójimo, empiezas a tratar mejor al prójimo, empiezas a vivir una vida en abundancia, una vida alegre, una vida llena de gozo, paz y amor. Si podemos tener suficientes de esos en la iglesia, luz y sal en el planeta, tengo esperanza. Creo que va a venir en las próximas décadas este tsunami de secularismo que ya arrasó con Europa, está arrasando con Estados Unidos, le va a pegar a Latinoamérica, y creo que va a haber una poda grande de cristianos. Okay. No creo que se vuelva popular ser cristiano. No, al contrario. Pero esa poda a lo mejor lleva a un cristianismo más genuino. Sí, con todo lo del discurso de odio y todo esto que nos va a orillar más difícil. Más que nada, yo creo que gente no va a estar interesada. Hay un chico en TikTok o en YouTube, creo que también está,
No, perdóname, no me acuerdo cómo se llama. Pero hace unos videos muy chistosos. Son bromas a gente en la calle. Y a lo mejor lo han visto. Ajá. Pero llega con algún borracho y dice: hola, soy tu ángel de la guarda. ¿Sí lo han visto? Y tiene una broma que le hace a viejitas que están afuera de catedrales. Y siempre le sale la broma. Le dice: hola, aquí es la iglesia de Satanás. Aquí es la iglesia satánica, y trae una ouija o lo que sea. Y las señoras cada vez reaccionan igual. ¡Ay, no! O sea, así súper exageradas. ¡No, no! Y me encanta porque pues la reacción es buenísima, ¿no? Claro. Pero de la nada lo veo hacerle la misma broma a un joven. Y el joven no se rió. Ok. ¿Qué importa? Ok. ¿Qué importa? La indiferencia es tan grande. Exacto. Y creo que esa indiferencia, más que una persecución a los cristianos, sí. no creo que eso suceda. Así como dejan a los loquitos. Va a ser más así. Y está bien, no hay problema. La iglesia ha sobrevivido cosas muy complicadas, Sí. muy difíciles, y nunca ha sido más fuerte que ahorita. Entonces, si vienen podas, si vienen cambios a la sociedad, si gente deja de ser tan supersticiosa, a lo mejor eso les da lugar a que hay un poco más de hambre por lo sobrenatural. Sí, de hecho. Bien, pues gracias, Jesse. La verdad, No, este es gracias a ustedes. el final del episodio número 78. Un armadillo inadaptado. 78. Volumen 2. 78. Nice, bien Es hecho. la mitad más o menos de lo Bien que tú hecho. llevas. No, bien hecho. Un Pero armadillo. Después de 50 se vuelve como... Sí. ¿De qué hablamos ahora? Totalmente. Entonces, bien hecho, les aplaudo. Después del siguiente, del 50, vienen los volumen 2. Siempre. Hablamos de lo mismo. Mismo, otra vez. Sí. Este, por cierto, es un armadillo inadaptado volumen 2. Venga. Pero la verdad, un placer, Jesse. La verdad que venir aquí y platicar contigo siempre es algo que nos aporta bastante y que nos bendice como tal, como personas, como creyentes y también como colegas podcasters, ¿cómo no? Yeah. Andamos en el camino y eso, nutrirnos unos a otros, la verdad que es bastante padre. Muchas gracias, Jesse. La verdad es que muy padre la plática. Aprendemos mucho. En algún momento estabas hablando y estaba ministrando realmente, creo que más que para la audiencia, para nosotros dos. Muchas gracias, Yesaya, de corazón te lo digo. Aprendemos mucho de ti y a seguirle dando, a seguir buscando a Dios y impulsar que otras personas busquen más a Dios y lo experimenten más. Yeah. No, gracias, chicos. Gracias por venir hasta acá. Tiempo de recibirnos. Y Chido. pues, muchachos, nos vemos la semana que sigue con otra sorpresa inesperada. Nunca sabrán qué va a salir de aquí. ¿Ustedes saben lo que viene? Esa es la gran pregunta. Va a ser una sorpresa también para nosotros. Eso también. Bueno, ánimo, nos vemos. Bye.